Ya, ok. Bueno, esperamos unos... ¿Ya quieren empezar? Porque creo que ya están casi todos. ¿Cuántos son ustedes? Cerca de 150, doctora. Ah, ok. Bueno, vamos a empezar. Creo que ya empezamos en 2 minutos. 2:45 empezamos para terminar temprano. Vamos a... ¿Esto se graba automáticamente? No. No, doctora, tienen que ponerlo a grabar. Recording in progress. Ok, ok, ya. Buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a empezar la clase del día de hoy, que es la segunda, ¿no?, del sistema nervioso. En esta ocasión, bueno, mientras van entrando sus compañeros, me presento. Yo soy la doctora Katy Susana Villarreal Chau, médico internista docente de la sede Sergio Bernales. El día de hoy me ha tocado con ustedes el tema de evaluación de la conciencia. De hecho, me imagino en sus hospitales donde están rotando, habrán visto muchos pacientes con alteración de la conciencia, pero no saben cómo abordarlos, quizás no saben ni siquiera si están en un estado confusional, o si están en coma, o están en un estado premorte. Siempre de repente ha sido una confusión en los términos que utilizan. No sé si están ustedes rotando en emergencia. ¿Alguno de ustedes ha visitado la emergencia? ¿Han visto cuando llegan los pacientes convulsionando o llegan en síncope o de repente traumatismos encefalocranianos? Sí, O de doctora. repente con comas, con un estado, una complicación de las patologías endocrinológicas, como es la diabetes, cetoacidosis diabética, esto hiperosmolar, ¿no? O comas por hipotiroidismo, que es el coma mixedematoso. Y bueno, todos ellos hasta el momento los abordan de la misma manera, ¿no? Siempre es ver vía aérea, circulación, respira, no respira, las funciones vitales. Eso siempre es lo que ustedes tienen que abordar y hacer ante estos pacientes. Sin embargo, no sabemos cómo evaluar la conciencia en estos pacientes. Decimos con el mismo término todo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? ¿Ven ahí los puntos? ¿Están viendo que cambio las diapositivas? Sí, doctora. Ya. ¿Quién es el delegado de este grupo? ¿Está presente? Para que me ayude tomando la Estoy fotito viendo. de la asistencia, por favor. ¿Podrías ayudarme con ello? ¿Tú puedes ver a todos? Ok, bueno, listo. Los puntos que vamos a ver son las alteraciones de la conciencia, el examen neurológico, ¿no?, para localizar si estas lesiones son supra e infratentoriales, y también el síndrome confusional agudo como uno de ellos, que de hecho es el más frecuente, la más frecuente alteración de la conciencia con la cual ingresan los pacientes a la emergencia, ¿no? Ahora vamos a ver sobre ese tema. Creo que ya son 2:47 ya. Continuamos. Ok. Entonces el delegado, por favor, que tome las fotos respectivas, ¿ya? Gracias. Bueno, primero, ¿cómo definimos conciencia? Nosotros, bueno, lo hemos leído en diferentes literaturas, quizás lo han leído como la capacidad que tiene el individuo de darse cuenta de sí mismo y de todo el medio que lo rodea, ¿no? Es una condición dinámica y la persona tiene la percepción del tiempo también, ¿no? O en otras formas lo podemos ver como una pregunta, quizás. Si estás alerta, significa que estás despierto. Y si el componente cualitativo de tu conciencia es normal, entonces implica que también estás lúcido. Neurológicamente, la lucidez es la conservación del juicio de la realidad. Entonces, esto ha sido evaluado a lo largo del tiempo por unos investigadores que son Posner y Plum,
Y de hecho ellos definieron a la conciencia como un proceso fisiológico en el cual el individuo mantiene un estado de alerta en pleno conocimiento de sí mismo y de su entorno. Representa la suma de las actividades de la corteza cerebral. La conciencia, según ellos, desde el punto de vista clínico-funcional, consiste en dos componentes principales: la vigilia o el fenómeno del despertar y el contenido de la conciencia. De hecho, la suma de los dos nos da la evaluación de la conciencia. Cuando hablamos del contenido de la conciencia, hablamos de las funciones mentales superiores. Y cuando hablamos del fenómeno del despertar, estamos hablando del estado de vigilia, estar alerto, estar despierto, ¿no? Entonces, sigue ingresando su compañero, no voy a continuar ya. A ver, la conciencia implica la función de la integración cortical, ¿ya? Que permite al ser humano darse cuenta de su medio interno y externo y responder eficientemente a las necesidades que derivan de dicha interacción, ¿ya? Entonces, las vías anatómicas de la conciencia están compuestas por diferentes estructuras clave y por haces de fibras que conectan y las conectan entre sí. Ahora vamos a ver en una imagen, sobre todo tienen que grabar a este sistema, el sistema reticular activador ascendente. Este es el encargado, prácticamente es como el interruptor, ¿no? De lo que es el estado de conciencia. Y la vigilia recibe aferencias de casi todas las entradas somáticas sensoriales de los nociceptores y de algún modo actúa en modo de on-off, ¿no? Como un interruptor. De este sistema nacen vías eferentes también, que van a interactuar con este sistema. ¿Quiénes son? Son el tálamo, el cerebro basal anterior, el hipotálamo y el neocórtex. Y eso lo vamos a ver mejor en una imagen. Ok. Este es el sistema reticular activador ascendente, es aquí, y como ven, va a interactuar con el hipotálamo, voy a poner mi láser, ya, con el hipotálamo, con el cerebro basal anterior y también con el tálamo. Como ustedes verán, todos ellos se van al neocórtex. Todavía no dejan de entrar sus compañeros, chicos. Doctora, pero podría ponerte anfitrión a otro, al delegado, y mientras usted Ok. dicta, el delegado los va Este es aceptando. el delegado, disculpen, no escuché el apellido. Sí, doctora, soy yo, ¿Tu apellido? Rodríguez, pero en el Zoom estoy solo como Kevin. Ah, como Kevin. Ay, te fuiste. Kevin, ¿dónde estás? Espera un ratito. Ya, a ver, acá estás. Ya, te pongo como coanfitrión. Ya estás. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, estas son las vías que nosotros vamos a conocer que van a interactuar entre sí. Y todo tiene que ver con este sistema. Y miren dónde está ubicado el sistema. Está justamente en la protuberancia, más o menos, y se conecta con toda la parte encefálica y por tanto es parte del tronco encefálico. Sin embargo, ustedes tienen que entender que las lesiones que aparecen en la parte más superior, ¿no? Van a ir dándonos diferentes manifestaciones neurológicas, que ahora lo vamos a ver a lo largo de la exposición, y que conforme van disminuyendo, o sea, mejor dicho, van yéndose hacia abajo, hacia el lado caudal, hacia la médula, van a comenzar a tener diferentes manifestaciones clínicas, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en cuanto sigamos la alteración de este sistema se va dando en sentido rostro-caudal, ¿no? Rostro, la parte, el término rostral tiene que ver con el rostro, porque está en la parte superior, y caudal tiene que ver con la parte baja de todo el sistema, o sea, toda la médula. Entonces, cuando decimos una alteración rostro-caudal, estamos diciendo que de arriba a abajo es como va
empeorándose este sistema, ¿no? Desde los relevos del tálamo, como hemos visto, del cerebro basal anterior y del hipotálamo, van a salir unas vías activadoras que se van a dirigir a ese neocórtex. La activación de este neocórtex por todas estas vías provoca el despertar de la corteza y permite el estado consciente del paciente. La confusión es una causa muy frecuente de hospitalización, el cual refleja una disfunción en el seno de las vías anteriormente descritas, ¿no? Y es un signo de afección orgánica. Desde el punto de vista bioquímico, este sistema incluye vías neurotransmisoras, que son importantísimas, ¿no? Las vías colinérgicas, las vías glutaminérgicas, que están originadas en la región ponto-mesencéfalo y controlan la aferencia sensitiva al tálamo y a la corteza cerebral. Están las otras vías también, las adrenérgicas, que están a nivel del locus ceruleus. Las serotoninérgicas y las dopaminérgicas están en el tronco encefálico, y las histaminérgicas están en el hipotálamo, ¿ya? La interacción de estas vías, ¿no?, es la responsable en última instancia del mantenimiento del ciclo sueño-vigilia. Este es el sistema, la interacción con el córtex, y esto funciona como como les dije, como un interruptor que nos va a dar el ciclo sueño-vigilia, ¿no?, el ritmo circadiano y la activación de la corteza cuando uno está durmiendo, hace que todo esto se apague, entre comillas, ¿no? En teoría, ¿no? Porque hay trastornos que no permiten ello, ¿no? Ok. Entonces, la interacción, no se olviden, es una red neuronal entre el tronco encefálico, el diencéfalo, la corteza, ¿no?, y la médula espinal. Las alteraciones patológicas de la conciencia deben incluir en general procesos que afecten este sistema. Los hemisferios cerebrales tanto pueden ser uno de ellos como pueden ser los dos al mismo tiempo. Y la lesión hemisférica, que es unilateral, puede alterar la conciencia si su extensión es lo suficientemente importante o si genera el desplazamiento de las estructuras de línea media, ¿no?, que le llaman el brain shift. Este desplazamiento puede alterar la integración de las fibras tálamo-corticales o provocar la disfunción de las estructuras de este sistema por herniación transtentorial, lateral o central. Eso ya tiene que ver con la anatomía, ¿no? Tenemos muchas zonas que se van a herniar finalmente y por tanto el paciente, cuando ya tiene un problema a nivel del tronco cerebral, lo más probable es que ese paciente, si eso es el daño, prosigue, se va a herniar de todas maneras, ¿no? Va a generar un síndrome de hipertensión endocraniana y finalmente va a aumentar la presión intracraneal y probablemente se hernie ese paciente, dependiendo en qué lugar esté la lesión. Entonces, toda la alteración de este estado de conciencia es la relación entre esos dos componentes, ¿no? De la conciencia sigue un orden jerárquico, pero no recíproco. Esto es lo que quería que entiendan. O sea, el contenido de la conciencia no puede darse si no hay estado de vigilia, pero la vigilia sí puede presentarse en ausencia del contenido de la conciencia, y lo que llamamos estado vegetativo, ¿no? O sea, el paciente te puede mirar o no te va a fijar la mirada, simplemente tú vas a pensar que te está mirando o que está mirando el techo, etcétera, está despierto, pero el paciente no está conectado con el entorno. Acá se divide esta alteración en estados agudos y estados crónicos. En los agudos tenemos al delirium, a la obnubilación, la somnolencia, el sopor y el coma, mientras en los estados crónicos están la demencia, la hipersomnia, la bulia, el mutismo acinético, el estado de mínima conciencia, seguro han escuchado este término, el estado vegetativo, ¿no?, y la muerte cerebral. Bueno, cuando no hay alteración del estado de vigilia, solo podemos tener una alteración de la conciencia, que es la confusión. O sea, el paciente tiene cierta torpeza intelectual y tiene incoherencia de ideas, ¿no? O sea, no las puede ordenar, es como una lluvia de ideas que tiene. Y la imposibilidad de apreciar exactamente las sensaciones que se reciben del entorno. Está confuso, se dice. Pero cuando ya este estado de vigilia está alterado, tenemos otra clasificación, ¿no? El estado de obnubilación. Este estado está orientado en lugar y tiempo al paciente, pero tiene la dificultad para seguirte el diálogo y la respuesta cada vez se hace más lenta.
¿no? Eso es la obnubilación. La somnolencia es cuando hay una alteración de la vigilia, pero ya más evidente. Es decir, la atención de este paciente está francamente disminuida, bosteza permanentemente, mantiene sí sus esfínteres, pero cae fácilmente en un sueño superficial. Es como el famoso borrachito, ¿no? Es prácticamente eso. El sopor ya es cuando no es posible mantener la alerta. Este paciente ni siquiera, no es prácticamente está durmiendo permanentemente. Solo cuando le hacemos un estímulo, le empleamos un estímulo verbal quizás, o un estímulo doloroso, se logra una vigilia muy fugaz y vuelve a su estado basal, ¿no? Quiero hacer un paréntesis en este término. Estupor, en español, estupor, ¿ya? Es la condición en la que el paciente está despierto, pero con severa disminución de movimientos espontáneos y el habla. Se describe esta como la rigidez seria. El típico ejemplo de estupor es la rigidez seria. Cuando, por ejemplo, al levantarle la extremidad a un enfermo, este mantiene la posición en la que tú le estás dejando la extremidad. No es que cae con la gravedad, ¿me entienden? Estos estupores se ven en las emergencias psiquiátricas. O sea, este término lo vamos a ver más en los pacientes psiquiátricos. Hablan del estupor catatónico, dentro de un tipo de esquizofrenia, el estupor maníaco dentro de una enfermedad bipolar, por ejemplo. Esas son las clásicas formas de estupor. El sopor, finalmente, decimos cuando alguien está en sopor, la severidad de este se define como la magnitud del estímulo para lograr un despertar fugaz. Pero como decir superficial, medio y profundo es muy subjetivo, tenemos que, y además poco preciso, porque para mí puede estar en medio, para ti está en profundo. Entonces, para ello se ha tratado de describir una maniobra que le realice yo y una respuesta que me dé el paciente ante mi estímulo tanto verbal como doloroso. Se han elegido los estímulos dolorosos sobre todo para evaluar el sopor. Las maniobras van desde hablarle en voz alta al paciente y probablemente no te responda, hasta sacudir los hombros y aplicar estímulos dolorosos. Los que van a leer en sus literaturas, y lo van a leer en los libros antiguos sobre todo, es que se utilizaban los globos oculares, la presión, la digitopresión de los globos oculares, y para producir dolor. Sin embargo, se vio que había mucho efecto vasovagal y terminaba hipotenso tu paciente y se empeoraba. Entonces, no se suele hacer actualmente, tampoco se suele con los nudillos de las manos, frotar contra el esternón, y seguro lo han visto hacer muchas veces. También puedes causarle equimosis, y ustedes saben que ahora todo es un tema médico-legal, los familiares, los pacientes mismos se agarran de temas médico-legales para sacar provecho de alguna manera. No, y además tampoco toleran mucho. O sea, basta que vean que algo no está correcto, y creo que como pacientes también no deja de ser cierto, ¿no? Uno no va a permitir que le hayan hecho un daño durante su hospitalización. Entonces están pendientes de cada detalle. Por eso es preferible en todo caso no optar por este, ¿ya? El otro es cuando contra el lecho unguial, de repente con un objeto tipo un lápiz o un objeto medio romo, no punzocortante ni punzante, sino un objeto romo, eh, contra el lecho unguial puedes también producir una especie de dolor en el paciente. Sin embargo, el más aceptado ahora es la maniobra de Foix. Esta maniobra lo describió Foix, es un francés, que consiste en comprimir con tus dedos cordiales. ¿Cuáles son los dedos cordiales? ¿A qué le llamamos dedos cordiales? Al dedo medio, ¿no? El dedo cordial es el dedo medio. Comprimes con tus dos dedos medios la zona más alta del ángulo de la mandíbula. Si ustedes en este momento se tocan esa zona, van a ver que despiertan un cierto dolor, estando ustedes no en estado inconsciente, ustedes están conscientes. Si a ustedes les despierta esto, un dolor, solo tocarlo, imagínense cuando lo compriman fuerte en el paciente. Sí le va a despertar un dolor exquisito, ¿no? Entonces,
Ese es el que más se utiliza y también se opta por el de las mamillas, ¿no? Los pezones los presionan fuerte también lo pueden hacer. Creo que ahí no vas a causar tanto daño como si lo harías con el nudillo contra el esternón, ¿no? En el sopor, la respuesta del paciente entonces va a ser un transitorio despertar y la articulación de palabras legibles puede estar presente o una reacción de evitación o una defensa con una mueca de dolor, o sea, una fase dolorosa al realizar la maniobra de FA. Pero esta pone en evidencia también, o sea, a la vez que estamos evaluando la conciencia, también ponemos en evidencia una etiología, ¿no? Puede ser que haya una parálisis facial inferior de ese lado. Por ejemplo, la parálisis facial cuando es central versus periférica. ¿Cómo es la diferencia entre ellas? ¿Cómo diferencio la central de la periférica, chicos? ¿Se acuerdan? Cuando arrugaba del lado no afectado la frente, pero del otro lado no, y solamente la parte inferior del nervio facial, de lo que tiene que ser el nervio facial. ¿Cuál es esa, central o periférica? Esa sería la periférica, doctora. Muy bien, la que ustedes pueden arrugar las dos frentes, tanto el lado afectado como el lado no afectado, esa es la central. Pero la periférica es la que no puedes arrugar ese lado comprometido, ¿no? Solamente se afecta la parte inferior. Ahora, pero eso es una forma de evaluarlo y de forma indirecta, ¿no? Ver ante qué patología puede estar. Bien, estas son las tres formas de evaluar entonces en el momento el estado de conciencia de tu paciente. Esta es la maniobra de Foix, ¿no? Presionas firmemente los ángulos que están más altos del ángulo mandibular, que son estos de acá, y puedes despertar en el paciente esta alteración del nervio, ¿no? Ok, para evaluar el compromiso de la conciencia, entonces nosotros tenemos que también identificar si mi lesión está supratentorial, por encima de la tienda del cerebelo, o está infratentorial. Esto puede ser una lesión estructural, como también puede ser una lesión tóxico-metabólica difusa de todo el encéfalo, no necesariamente de una zona o de una estructura, puede ser un tema metabólico el cual yo lo identifico, lo corrijo y probablemente el paciente vuelva a su estado basal, ¿no? Normal. Pero puede ser también que sí haya una afección por un infarto cerebral o por un TEC, ¿no? Y ahora vamos a ver la etiología de estos. De hecho, hay formas de afectar ambos hemisferios, ¿no? De hecho, el TEC es uno de los traumatismos con el que se estudió la puntuación, porque uno ahora puede, evidentemente, puntuar cuando un paciente está de repente para ser intubado, cuando ya hablamos de muerte cerebral probable, o cuando hablamos de un porcentaje mayor de un paciente que se va a morir en pocas horas. Todo eso se puede puntuar. Y de hecho, la escala de Glasgow es la escala que ahora la vamos a ver, es la que más se utiliza, toda la vida se ha utilizado y hasta ahora la seguimos utilizando, pero la cual nació por los traumatismos encefalocranianos, ¿no? Pero en este caso se utilizan en forma general. Siguen entrando sus compañeros, chicos, vamos a seguir admitiendo. Ya. A ver, al delegado hay que tomar la fotito de todos los que han asistido. Y ahora sí toman la foto general porque ya nos hemos pasado un buen tiempo. Las causas más frecuentes incluyen el TEC, los infartos cerebrovasculares, las encefalopatías anóxico-isquémicas o hipóxico-isquémicas, sobredosis de drogas, tumores encefálicos, infecciones del sistema nervioso central. Y de hecho se dividen en injurias primarias y manifestaciones cerebrales secundarias a afecciones sistémicas. Y aquí tenemos la larga lista de estas, ¿no? De hecho, tenemos muchas y la mayoría son supratentoriales, mientras que tenemos las infratentoriales que afectan al cerebelo y al tronco encefálico, ¿no?
Y tenemos por otro lado a las injurias secundarias, tóxicas, metabólicas y endocrinas. Entonces, si ustedes ven, es una lista muy larga y por tanto, en el estado en el que nosotros abordamos al paciente y hacemos una buena anamnesis, tenemos que preguntar todo, absolutamente todo. De hecho, antecedentes farmacológicos, sobre todo en los adultos mayores, muy importante, ¿no? De hecho, el síndrome confusional agudo se manifiesta generalmente con precipitantes como ingesta de benzodiazepinas o de opiáceos para los adultos mayores, que son los que más nos vienen con los trastornos o los síndromes confusionales agudos, ¿no? Que generalmente son por sepsis, la mayoría de ellas. Sin embargo, tenemos una larga lista de trastornos endocrinos también, metabólicos, endocrinos y tóxicos. Miren cuántos tóxicos me pueden producir esto. No todo es infarto cerebral. Lo primero es definir si estamos frente a un sopor o coma causado por una lesión estructural del sistema nervioso central o por una alteración de la homeostasis o causa tóxico-metabólica. Entonces, si sospechamos de una lesión estructural del sistema nervioso central, nos preguntamos, ¿es supratentorial o es infratentorial? Sabemos que la alteración de la conciencia iba de rostro caudal, por tanto, probablemente al inicio empieza a nivel supratentorial, de repente se extiende al infratentorial también, o simplemente se quedan en sus lugares hasta que se resuelva el cuadro, ¿no? O en todo caso veamos las secuelas de estos. El compromiso cuantitativo de la conciencia y la actividad motora, como les he dicho, pasan por la evaluación de la escala, con una escala de puntuación que es la de Glasgow, que ahora la vamos a ver. Quiero que quede claro esto. La maniobra de Foix nos va a decir que ante un estímulo nociceptivo intenso, el enfermo va a esbozar una respuesta defensiva, lo cual se llama acto. O sea, el acto es toda respuesta al estímulo. Es decir, mientras haya una respuesta al estímulo, estoy todavía en sopor profundo. Mientras no lo esté ya, si no emito ningún acto, entonces ya estoy hablando de un paciente que ha entrado a un síndrome comatoso, ¿no? Aquí evaluamos la asimetría en la neurología. Por ejemplo, un paciente puede hacer una mueca de dolor con el lado izquierdo de la cara, según la maniobra de Foix, como lo hemos visto antes, y mover las extremidades superiores e inferiores de ese lado con una intencionalidad defensiva. Este hecho nos implica que hay una hemiplegia derecha, ¿no? Porque la mueca le hizo por el lado izquierdo, ipsilateral a la lesión, y vamos a ver una hemiplegia derecha en ese mismo paciente con alta probabilidad de lesión focal del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, cuando ya vemos que el estado de coma está establecido, es decir, vemos que hay ausencia de actos, y es decir, el estímulo nociceptivo no es capaz de generar una respuesta motora en mi paciente, no es capaz de demostrar que tiene una intención de retirada o de fase dolorosa, ¿no? Alguna intencionalidad o acto, entonces ya decimos que estamos en un estado de coma. Pero por si acaso, esto no excluye movimientos reflejos organizados en el tronco encefálico, ¿ya? Hay movimientos reflejos que pueden darse, sin embargo, no son intencionales. Los actos son respuestas estructuradas del cerebro y que traducen una intención. Si tú has hecho un acto, entonces no puedes decir que estás en coma. Entonces, el paciente ya en coma va a tener dos respuestas clásicas. La respuesta sinérgica flexora o de decorticación, rigidez de decorticación, que implica un daño rostral, ¿no? Más arriba de este sistema que mencionamos. Al realizar la maniobra de Foix o espontáneamente, el enfermo flexiona sus codos, sus muñecas y sus dedos, al mismo tiempo que incluye los pulgares dentro de las manos. El cuello y las extremidades inferiores van a adoptar una postura de hiperextensión. En cambio, si el daño es más caudal y el coma se profundiza, aparecen las sinergias extensoras, o también llamada rigidez de descerebración, donde hay una hiperextensión y pronación de las extremidades superiores, y la cabeza y las extremidades inferiores van a adoptar una postura de hiperextensión. Acá mejor lo vemos, si ustedes ven,
esta es la postura de descerebración, perdón, en hiperextensión, y esta es la de decorticación, ¿no? La de decorticación, no se olviden de que hay una flexión en codos, flexión en muñecas, flexión de los dedos, y los pulgares están metidos, ¿ya? Están metidos. Y la de descerebración es todo lo contrario, está en pronación. Los dos brazos están en pronación, es decir, una rotación interna tienen, con tanto los miembros inferiores, perdón, como la cabeza está en hiperextensión, ¿no? Eso se mantiene en los dos lados. La diferencia entre ambas solamente va a ser la flexión y la extensión. Ok, entonces el estado de coma involucra un concepto que se llama deterioro rostrocaudal del sistema nervioso central frente a las noxas focales o difusas, y es indicador de un proceso dinámico y evolutivo. En la medida que se intensifica el daño rostrocaudal de este sistema, se llega a un coma sin ningún tipo de respuesta. Eso se llama el coma Kari. Otra característica del coma es que hay un apremio vegetativo, o sea, el sistema nervioso vegetativo se caracteriza por, en este caso, de una inestabilidad. ¿De quiénes? De la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, la diuresis, la sudoración y la regulación de la temperatura, por obvias razones, ¿no? Hemos visto que está involucrado, ¿qué cosa está involucrado también? Tanto las vías que van tálamo, hipotálamo y cerebro basal anterior. Entonces, esta es la famosa escala de Glasgow. Esta va de los puntos de 3 al 15, ¿no? El mínimo puntaje es 3, el máximo es 15. Nosotros somos 15 sobre 15 en este momento. Algunos de repente 14 sobre 15. Espero que no se estén durmiendo, chicos. ¿Están entendiendo hasta el momento? ¿Hay alguna pregunta? Yo sé que es engorroso porque tienen esta segunda clase que recibe, ¿cierto? Entonces están un poco cansados, es bien, se entiende eso, pero lo vamos a hacer más dinámico, no se preocupen, al final les voy a tomar una preguntita nomás para ver si están ubicados o no. Bueno, entonces, ¿cómo se evalúa esta escala? Vamos acá a lo práctico. En la parte de la apertura ocular, ¿no? Como hemos visto, tiene respuesta de apertura ocular, motora y verbal. En la apertura ocular, ¿qué le vamos a decir? Abra los ojos. No, primero, si está espontáneo, es 4 puntos. Acá está espontáneo. Le dices, ya, no está espontáneo. Entonces, le digo, abra los ojos. Y lo abre, entonces tiene 3 puntos. Si le decimos, abre los ojos, pero no los abre, entonces le vamos a hacer el estímulo doloroso. Por ejemplo, miren, esta imagen es del libro Netter, de los años antiquísimos, y acá siempre se usaba este reflejo, este estímulo doloroso, como les mencioné al inicio, que ya no lo usamos porque despertamos reflejos vasovagales, ¿ya? Pero acá, bueno, en la imagen lo vemos, es un estímulo doloroso, y recién ahí abre los ojos. Ahí le ponemos 2 puntos. Si no, ni siquiera responde al estímulo doloroso, tenemos un punto de respuesta. No hay respuesta. Vamos a la respuesta verbal. Le decimos, ¿en qué año estamos? Bueno, este libro está bien antiguo, 2007, dice acá. Que nos responda 2024, ok, le pongo 5 puntos. Si me dice 1996, le pongo 4. Si me dice ayer o madre, ¿no? O cualquier otra palabra que no tenga que ver con el año, entonces es una respuesta inapropiada. Le pondré 3 puntos. Si en vez de que me hable, me dice grita o hace quejidos o gruñidos, le pondré 2. Si hay ausencia, perdón, de respuesta, entonces le pondré 1. Y en el caso de la motora, en la motora igual, ¿no? A ver, muéstreme sus dedos. Te muestra los dedos, 6 puntos. Si no te muestra los dedos, entonces le haces un estímulo doloroso y te localiza el dolor. Con su mano va y se toca el lugar donde donde le has producido el estímulo doloroso. A eso le pones 5 puntos. Le haces otra maniobra dolorosa porque no te retira, ¿no? Acá no te localiza el dolor, perdón. Acá tú le haces una maniobra dolorosa en su lecho unguial y el paciente retira la mano. Entonces ahí le pones 4 puntos. Si ya lo ves con una respuesta flexora anómala, como la que hemos visto de decorticación, entonces esos 3 puntos. Y la respuesta extensora anómala es 2 puntos.
Si no hay respuesta, será ausencia y será un punto. Entonces, el puntaje mínimo son 3 puntos. ¿Entendieron esa parte, no? Ok. Ahora vamos a la evaluación de las pupilas, porque esto es todo un orden que uno sigue para definir en dónde están mis lesiones y qué manifestación neurológica voy a tener. La evaluación pupilar es mucho más dinámica todavía. Acá vemos que de acuerdo a donde esté la lesión de este sistema reticular activador ascendente, ¿no? Donde él envía las señales y no haya respuesta, va a haber muchas manifestaciones y entre ellas están las pupilas. Las pupilas, por ejemplo, si el daño es en el diencéfalo, las pupilas serán pequeñas, mióticas y reactivas, ¿no? O sea, van a reaccionar a la luz, pero van a ser mióticas. A ver, acá hay un alumno que acaba de entrar. Voy a repetir. Ya. Si el daño está a nivel del tercer par craneal, en la zona del uncus, también llamado uncal, las pupilas de la zona del lado afectado, en este caso el izquierdo, por ejemplo, ¿no? Va a causar midriasis de este lado y va a estar a reactivo de este lado de la lesión. O sea, no va a reaccionar y va a estar en midriasis. Vamos a la zona del mesencéfalo. El mesencéfalo, sus pupilas van a ser midriáticas y arreactivas. En el tectum, que es esta parte de acá, las pupilas van a estar midriáticas y arreactivas también. A esto le llaman atetosis pupilar o hipus, también llamado. Es cuando de forma como si estuviera en un automático el paciente, hace midriasis permanente, hace miosis, hace midriasis y hace miosis, pero se mantiene en midriasis, ¿no? Otra persona ingresada, ya. En la protuberancia, que son los pacientes que nos llegan con las pupilas puntiformes, son bien puntiformes, ¿ya? Pero son reactivas. Estas son el nivel de la protuberancia. Miren, cada vez ha ido bajando el nivel, ¿no? Y vamos viendo cómo va reaccionando el reflejo pupilar, ¿no? Miren acá, ahí estamos en la protuberancia. O sea, todo esto es el tronco, ¿ya? No se olviden de ese detalle, o sea, dónde estoy y qué afección tengo. Ah, y finalmente las metabólicas, por supuesto, todas van a ser mióticas y van a ser reactivas a la luz, ¿ya? Ahora vamos a evaluar el examen de la mirada y el reflejo oculocefálico. Estos son 2 puntos que tienen que saber. La desviación conjugada de la mirada en el plano horizontal, ¿no? Con hemiplegia del lado opuesto. Implican que la lesión está en el lóbulo frontal del lado al que se desvía nuestra mirada. Entonces, la desviación conjugada de la mirada en el plano horizontal con una hemiplegia del mismo lado nos va a indicar una lesión en el puente del lado contrario. Siempre cuando ustedes agarran la cabecita del paciente y la lateralizan en sentido horizontal, tienen que despertar las respuestas que vamos a ver a continuación. Lo normal es que si yo giro a mi lado, por ejemplo, izquierdo, es la cabeza, ¿no? Mis ojos se van a ir hacia el lado derecho y así sucesivamente. Pero acá dice que cuando hay una hemiplegia del lado opuesto, la lesión está en el lóbulo del lado al que se desvía la mirada, o sea, hacia el lado contralateral. Pero, ¿qué pasa cuando la desviación de la mirada está en el mismo plano horizontal, pero con la hemiplegia del mismo lado? Entonces, la lesión, ¿dónde va a estar? Va a estar en el lado del puente, la región pontina, del lado contrario, ¿ya? Ahora, la mirada no conjugada y desviación en el plano vertical, o sea, ya no lo voy a poner hacia los lados, sino la cabeza la voy a girar hacia arriba y hacia abajo. Y oblicuo, acá hay otra alumna que está entrando. ¿Dónde está el delegado? ya le acepté, ¿eh? Se debe sospechar de una noxa estructural intrínseca de todo el tallo encefálico, ¿ya? Vamos a verlo acá mejor.
Esto es lo normal, el reflejo oculocefálico normal con el tronco intacto. En el plano horizontal, si yo voy hacia la derecha, los ojos de mi paciente se van hacia la izquierda. En el otro lado, si voy hacia la izquierda, pues sus ojos se vienen hacia la derecha. En el plano vertical, cuando yo extiendo en hiperextensión en la cabeza de mi paciente, sus ojos se van hacia abajo en la mirada, mientras que si lo hago hacia adelante, sus ojos se van hacia arriba. Eso es las dos respuestas normales que yo voy a encontrar en un paciente que no tiene lesión de tronco. Pero ¿qué pasa cuando hay lesión de tronco? Tanto rostral como caudal. Ya hemos hablado de los términos rostral y caudal, ¿no? En este caso, en el lado rostral, no va a pasar nada, pero en la zona caudal sí. Miren lo que va a ocurrir. Cuando yo envío la roto hacia la derecha la cabeza de mi paciente, los ojos van a mantenerse intactos, no se van a movilizar. Igual pasa con el lado contralateral. Lo giro hacia la izquierda y sus ojos siguen en el mismo lugar. ¿Qué pasa? Que estos, ¿cómo le llaman a estos ojos? Ojos también llamados ojos de muñeca, ¿no? Que no van a girar, recuerdo lo correcto. Y acá en el lado vertical también se van a mantener en el mismo lugar, no van a ir ni para arriba ni para abajo, que sí sucedía en el otro lado, ¿no? Ok, y el reflejo óculo-vestibular. ¿Cómo es el reflejo óculo-vestibular? Para esto, ojo que todos estos reflejos que estamos mencionando se evalúan en todo paciente con coma, en coma, ¿ya? En el síndrome comatoso. No estamos hablando de pacientes que están en estado de conciencia normal. Al examinar a un paciente comatoso, se va a usar agua francamente fría, como dice acá. Vamos a irrigar los conductos auditivos externos con agua a 4 grados centígrados. Usemos el máximo estímulo para buscar la más mínima respuesta. Usualmente se utilizan 50 mililitros de agua. No se debe emplear agua, cuando usemos para agua caliente, no se debe emplear más de 44 grados centígrados. Esto sí se los puse acá como un tema adicional para que lo tengan en cuenta. Cuando nosotros queremos evaluar el funcionamiento del octavo par craneal, usamos agua fría a 30 grados. Ya está determinado así. Cuando es fría es a 30 grados para ese examen funcional en el paciente que está despierto. Y de 17 grados para cuando hay un diagnóstico que queremos hacer de parálisis vestibular, usamos 17 grados. Pero para el caso de acá, para el paciente comatoso, se utiliza a 4 grados centígrados y no más de 44 grados centígrados. De hecho, acá vemos el reflejo óculo-vestibular. Vemos, por ejemplo, cuando usamos agua fría para evaluar cuando el tronco esté intacto, ¿qué es lo normal? El agua fría, cuando vamos a instilar acá en el CAE derecho, por ejemplo, lo normal es que la desviación de la mirada se vaya hacia donde yo le estoy instilando el agua. Igual acá, si le hago en el lado izquierdo, la mirada se va hacia el lado donde estoy instilando. ¿Qué sucede cuando quiero evaluar ambos CAE? ¿Ya? Acá vemos, antes que me olvide, ese de acá es cuando utilizamos agua caliente, ¿ya? Esto es cuando utilizamos agua fría en un solo CAE. Y si usamos agua caliente, la mirada se va a ir, como dice acá, al contralateral, ¿ya? En el agua caliente es contralateral. Ok, ahora vamos a ver cuando usamos los dos conductos, ¿ya? Porque vamos a evaluar la mirada hacia arriba y hacia abajo. Acá cuando usamos agua fría en los dos, la mirada se va a ir hacia abajo. Y cuando usamos agua caliente, la mirada se va hacia arriba. Esta parte se entendió, ¿no? Ya, ahora vemos acá. ¿Qué pasa cuando hay una lesión del tronco? Lo normal era de que los dos ojos vayan hacia el lado donde se instilaba el agua, ¿no es cierto? Pero cuando hay una lesión, solo el ojo que está mal no se va a mover, ¿ya? Igual vemos acá, no se va a mover. Hacemos lo mismo con el agua, tanto fría como caliente, pero en los dos cae. Y también lo normal era que se vayan hacia abajo y hacia arriba, ¿no?
dependiendo de cuál era la respuesta que queríamos. Ahora, cuando la lesión es del tronco caudal, acá no se mueve nada, o sea, nada de nada. No se mueve ni en el plano horizontal ni en el plano vertical, no hay movimientos. Entonces, la desviación tónica normal de un solo ojo indica lesión del fascículo longitudinal medial, que es una lesión intrínseca del tronco. Y la ausencia absoluta de respuesta, como lo vemos acá, indica daño masivo de todo el tallo encefálico, ¿ya? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a los patrones respiratorios. Los patrones respiratorios también siguen el sentido rostro-caudal, ¿ya? Hay tipos de respiración patológicas en estos casos de coma y son las siguientes. La respiración de Jayne-Stokes, que está a nivel de diencéfalo, la hiperventilación neurógena central a nivel del mesencéfalo, la apnéustica, que está a nivel del puente, pero caudal, en la parte más inferior de la región pontina, el gasping, boqueo o en salvas, que también está a nivel pontino, y la respiración de Biot o atáxica de Biot, ¿no? Que es la lesión ya está en el mismo bulbo, ¿no? De hecho, ¿dónde vamos a encontrar estas lesiones? La de Jayne-Stokes es a nivel de diencéfalo, cualquier lesión que esté a ese nivel. Puede aparecer en encefalopatías metabólicas, puede aparecer en los adultos mayores, porque la mayoría de los adultos mayores tienen alteraciones electrolíticas del medio interno probablemente, pero que se resuelven sobre todo hipoglicemias, hiperglicemias, problemas tiroideos, por ejemplo. Puede haber estas descompensaciones, ¿no? Un coma mixedematoso, por ejemplo, puede ocasionar una respiración de Jayne-Stokes en el paciente adulto mayor. Las grandes alturas también pueden ocasionar, porque claro, este se produce después de una hiperventilación, ¿no? Cuando el paciente hiperventila, luego aparece esta respiración de Jayne-Stokes. Luego tenemos la otra lesión que es a nivel de la hiperventilación neurógena central, ¿ya? Esta ya nos habla de una compensación a la alteración de la homeostasis de un desequilibrio ácido-base. O sea, hay un desequilibrio ácido-base y por tanto en forma de compensación se produce esta hiperventilación neurógena central. También se han descrito en tumores de la calota o en el tectum del tallo encefálico. Luego tenemos la apnéustica. Las lesiones son más de la porción inferior de la protuberancia. Las de en salvas o boqueo o en gasping también se han visto en paro cardíaco. O sea, los pacientes que ya están entrando en paro van a tener esta respiración en salvas o en boqueo. Y finalmente la táxica de Biot es en los pacientes ya que están moribundos, los que ya tienen daño vulvar irreversible, por supuesto, ¿no? Entonces, estos ya es lo premortem, como se dice. Y en resumen, entonces vamos a ver a qué nivel está mi lesión, qué tipo de respiración tengo, qué pupilas, cómo están alteradas mis pupilas, los reflejos oculomotores, las respuestas motoras. Y finalmente vamos a definir lo que es coma. El coma es la ausencia total de la vigilia y del contenido de la conciencia en forma persistente, pero no es todo el tiempo, tiene un tiempo, digamos, basal. Es por más de una hora. ¿Por qué se ha descrito que sea por más de una hora? Porque nos podemos confundir como el síncope. El síncope también es una pérdida del estado de conciencia, sin embargo, es transitorio nada más, ¿no? En cambio, si este persiste por más de una hora, podemos definir coma. Aquel estado también en el que existe pérdida de la relación y conciencia de sí mismo, sumado a la ausencia del fenómeno del despertar, ¿ya? Que es el componente esencial de mí, ¿cierto? Como lo dijimos al inicio. El estado de delirium debe ser considerado también como un síndrome clínico intermedio que eventualmente puede evolucionar hacia un lado o hacia el otro de todo este espectro. De hecho, delirium o síndrome confusional agudo también llamado. El coma es un estado transicional que puede evolucionar a la mejoría de la conciencia o hacia el estado vegetativo, o al estado de mínima conciencia o a la muerte cerebral. La duración del coma se limita generalmente, como dice acá, a un periodo de 2 a 4 semanas, ¿ya? Cuando
entre el 1 y el 14% de los pacientes en coma van a evolucionar. Miren, solo un pequeño porcentaje evoluciona a una situación que se denomina, según Janet y Plum, estado vegetativo. Y vamos a definirlo al estado vegetativo como ¿qué? Como la preservación del estado de vigilia asociado a una pérdida completa del contenido de la conciencia. O sea, estos pacientes pueden estar despiertos, y seguro ya han visto algún paciente así, que están despiertos, pero no están desconectados del entorno. Sin embargo, si este paciente, tú le dices saca la lengua, y si te hace caso en sacar la lengua, puedes definirlo como el estado de mínima conciencia, que te puede dar algunas respuestas, ciertas respuestas. Por eso ese estado de mínima conciencia no está catalogado dentro del estado vegetativo, de ahí se pierde completamente la conexión con el entorno. Las funciones cardiorrespiratorias y de pares craneales en este caso están intactas de forma habitual. Se trata de pacientes que estuvieron en coma y que han recuperado el ciclo sueño-vigilia mediado por este sistema reticular activador ascendente. Estos pacientes pueden evolucionar en la minoría de los casos hacia una mejoría del contenido de la conciencia o persistir sin cambios de su estado neurológico, constituyendo por algunos autores el denominado estado vegetativo persistente, cuyo límite diagnóstico de tiempo es muy controversial hasta el momento. Bueno, el estado vegetativo, entonces, es el resultado de injurias traumáticas o anoxico-isquémicas, determinando un daño cortical extenso con variada extensión al tronco encefálico. Los pacientes abren sus ojos espontáneamente, pero no son capaces de fijar la mirada, seguir visualmente las personas u objetos móviles, ni cumplir órdenes tampoco. El estado vegetativo, en el año 91 se dieron los criterios diagnósticos y hasta ahora siguen siendo los mismos. No hay evidencia de conciencia de sí mismo, no hay evidencia de respuesta cognitiva, ¿no? Ni voluntaria, ni sostenida, ni reproducible. No hay evidencia de comprensión o de lenguaje, pero sí está presente el ciclo sueño-vigilia. Las funciones hipotalámicas y el tronco encefálico son suficientes para mantener la vida. Los reflejos craneales y espinales están preservados de forma variable. Eso sí es variable. El estado vegetativo persistente se define como aquel que se mantiene por más de un mes. Y el permanente es el que se mantiene más de 12 meses en la injuria encefálica traumática o más de 3 meses en la no traumática. El estado de mínima conciencia, como ya les mencioné antes, incluye a los pacientes que tienen alteraciones globales de la conciencia con elementos de vigilia y que diferencian del estado vegetativo en el que éste sí presenta evidencia intermitente de conciencia de sí mismo y del ambiente. Como lo que les dije, ¿no? La clásica pregunta ahí es saca la lengua y te saca la lengua. O abre la boca, abre la boca. Son pacientes que no reúnen los criterios para el diagnóstico de coma ni de estado vegetativo. Estudios recientes indican que estos pacientes en estado de mínima conciencia tienen un mejor pronóstico en los que se presentan en estado vegetativo que los que se presentan en el estado vegetativo persistente, ¿no? Bien, y muerte cerebral, porque ya que hablamos del estado vegetativo, entonces, ¿cuándo hablamos de muerte cerebral? La lesión irreversible del tallo encefálico tiene que existir para hablar de muerte cerebral. Y esa es la definición que en nuestro país, porque ustedes sabrán que esto varía de país en país, cada uno tiene sus leyes, pero en nuestro país se define como la lesión irreversible de todo el tronco encefálico. Por favor, al delegado aceptar a su compañera. Ya. Para el diagnóstico de muerte encefálica debe haber daño irreversible y conocido del encéfalo, y donde la única función que se mantiene es la actividad cardíaca y hemodinámica. Más aún, estas requieren del apoyo de fármacos vasoactivos para que se mantengan. Al examinar a un paciente en coma sin respuesta, ¿no?, y existe la firme evidencia de un daño irreversible del tallo encefálico, lo vemos con las siguientes: pupilas midriáticas y no reactivas, reflejos oculocefálicos ausentes, reflejos oculovestibulares ausentes, que ya los hemos visto. También existe la irrigación. Este es una forma de estimular, ¿no?, al CAE y por tanto estimular una respuesta, como la que hemos visto, pero acá los reflejos corneales están ausentes y la prueba del apnea también está ausente.
El paciente, la respiración solo es posible mantenerla en este tipo de pacientes con ventilador mecánico, ¿no? Se hace la prueba de la apnea para esto, y la prueba de la apnea consiste en que mantener un flujo de oxígeno a través de la cánula introducida en el tubo traqueal y así evitar la hipoxemia. Y se debe detener el ventilador mecánico hasta que la presión parcial del CO2 aumente sobre 60 milímetros de mercurio. Esta presión parcial de CO2 es el estímulo más poderoso para disparar el centro respiratorio automático del bulbo. De no ocurrir este significa que no hay respiración espontánea y que solo es mantenida por el ventilador mecánico. Si esta prueba también se cumple, entonces estamos hablando con todos estos criterios de muerte cerebral. También tenemos que tener la certeza de la causa exacta, porque si ya sabemos que fue, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, un infarto cerebral masivo, que ha dañado no solo el encéfalo, sino el tronco, se ha extendido el tronco, entonces el daño ya es irreversible, lo hemos detectado por imágenes, de repente por un Doppler transcranial también. Si se conoce la causa exacta de la lesión, entonces, o un TEC grave, por ejemplo, es un accidente de tránsito, viene por TEC grave y una hemorragia encefálica masiva, ya se puede establecer el diagnóstico de muerte encefálica, no necesitamos más. Y existen situaciones especiales, y esto es una excepción, ¿no? Por ejemplo, en el coma en recién nacidos y lactantes, hay límites de tiempo que les ponen de acuerdo al país, ¿no? En nuestro país sí tienen un límite estas semanas, las semanas de nacido del paciente, hay coma por hipotermia y tenemos que esperar cierto espacio, cierto tiempo. Es una tabla que tienen para firmar el acta de muerte encefálica. Lo firma en nuestro país el médico tratante, el neurólogo, el neurocirujano, cualquiera de ellos. Y esto tiene que ser avalado por el director del hospital o por el jefe de guardia que hace las veces de director cuando no se encuentra ese. Todos firman y es el médico tratante quien informa al familiar si ya el paciente está en muerte encefálica. Y, por tanto, también tenemos que tener en cuenta que pueden existir drogas que nos puedan inducir comas, ¿no? Estados de coma, y por ello tenemos que esperar que pase el tiempo de vida media de estas drogas, y cada una también tiene su tiempo de vida media en una tabla, y también tiene el momento en que tú vas a evaluar si hay muerte cerebral o no, o sea, los reflejos que hemos mencionado antes y los exámenes que hemos mencionado. Se le da un tiempo considerable para poder examinar esto. Y generalmente es cuando ya el tiempo de vida media es 4 veces su valor basal, ¿no? Si ya se redujo eso, entonces podemos hacer el examen neurológico. También los estados de coma post-RCP, que son muchos también conocidos, y los que son de causa no conocida, también se le da un tiempo considerable. Los criterios de muerte cerebral, ¿no? Los del año 81, esto es a nivel internacional, los criterios americanos, pero nosotros tenemos uno de nuestros criterios del 2011, es el último que he visto, que tiene una norma técnica en nuestro país, y que prácticamente son los mismos criterios que usan a nivel internacional, ¿no? Pero a diferencia, en nuestro caso, tenemos un tiempo considerable para los lactantes y para los pediátricos, que se ha extendido, ¿no? Y también se puede hacer Doppler transcranial y ver los flujos cerebrales. Si no hay flujo, se puede dar ya el diagnóstico en las emergencias de muerte cerebral. Ok, los diagnósticos diferenciales, para ya terminar, vamos con el mutismo asinético, el estado de alerta parcial o completo en el cual el sujeto permanece inmóvil y sin emitir lenguaje, fundamentalmente cuando no se le estimula, pero puede pensar y formarse impresiones acerca de las cosas, ¿no? Sus causas principales son hidrocefalia comunicante, lesiones localizadas solo en el lóbulo frontal y los núcleos talámicos mediales. La catatonia o coma psicógeno presenta disminución de la movilidad, ¿no? Esto es más un tema asociado a trastorno psiquiátrico, ¿no? Como es la esquizofrenia o la depresión mayor. A esto se le llama, lo que ya hablamos, el estupor con E, ¿no? ES, estupor, que habla de la flexibilidad seria, como dijimos. Agarras la extremidad del paciente, la llevas a una determinada postura y el paciente sigue en esa misma postura, ¿no? No cae por la gravedad.
Al recuperar la conciencia puede recordar hechos que sucedieron durante su estado de catatonía al paciente. La sintomatología en realidad es muy similar al mutismo cinético, se parece mucho al mutismo cinético, pero en la situación de la catatonia no hay signos clínicos de lesión cerebral, como en el otro sí, ¿no? El estado de enclaustramiento, también llamado síndrome de cautiverio, el individuo está despierto y conserva los movimientos oculares voluntarios en dirección vertical y elevación de los párpados. Las pupilas son reactivas acá, pero carece de medios para emitir palabras o realizar movimientos voluntarios de su cara, de la faringe y de extremidades para indicar que está despierto. Las principales causas de este síndrome son las neuropatías motoras graves y la hemorragia o infartos localizados en la porción ventral de la protuberancia. La bulia se caracteriza por una lentitud física y mental, además de incapacidad para iniciar actividades. Es una forma más leve del mutismo cinético y se debe a lesiones del lóbulo frontal. Lean sobre el síndrome del lóbulo frontal, es todo un capítulo, y una de las características de este es la bulia. Finalmente, el síndrome confusional agudo solamente es para determinar cuando yo hablo de síndrome confusional, qué características tiene mi paciente que tiene síndrome confusional agudo. Primero, que también se le llama delirium, y seguro lo han leído como delirium. A causa de una prueba orgánica aguda, hay un estado alterado de la conciencia y la atención se asocia a alteraciones de percepción, pensamiento, memoria, emoción y otras funciones cognitivas. Puede haber trastornos vegetativos, por ejemplo, sudoración, taquicardia, hipo o hipertensión, que en ocasiones son graves, por ejemplo, el delirium tremens, es clásico. El síndrome confusional representa una de las urgencias médicas más frecuentes en los pacientes de edad avanzada, y es por eso que les dije que en el adulto mayor es precipitado por ingesta de opioides y benzodiazepinas dentro de las tóxicas, ¿no? Porque también tenemos las causadas por sepsis, que son muy frecuentes en la emergencia. También tenemos drogas y toxinas, como dije, miren la larga lista, las polifarmacias en el adulto mayor sobre todo, medicamentos que los pacientes se automedican con antihistamínicos, ¿no? Los que son sin receta, como los antihistamínicos que en Estados Unidos los venden en todos los supermercados. Es increíble esto, ¿no? No hay ninguna restricción frente a esto. Drogas de abuso, uso no medicinal. Bueno, tenemos una larga lista. Ya tienen que revisarla. Igual, tenemos que ver cuál de este abanico de posibilidades, las infecciones, la sepsis, como dije, los trastornos metabólicos, prácticamente son los mismos de los que me producen lesiones a nivel supra e infratentorial. Cualquiera de ellos pueden ser. Como cualquiera de ellos puede resolverse y llegar a su estado basal o dejar alguna secuela, ¿no? Pero el síndrome confusional se va a resolver en cuanto sea un espacio entre 7 a 10 días aproximadamente, se resuelve. Tiene periodos de fluctuación, puede estar a nivel vigilante, pero también la vigilia puede alterarse, momentos de alerta y atención y otros de marcada confusión. De hecho, los pacientes te dicen, los familiares, que no me reconoció con lo acabo de ver a mi familiar, no me ha reconocido, estoy preocupada. Claro, es que está en un estado confusional agudo, ¿no? Es incapaz de focalizar y mantener la atención este paciente. Los momentos de mayor alerta y vigilia, el paciente tiene trastornos del pensamiento o este es incoherente, no está orientado ni en espacio ni en tiempo, confunde personas y lugares. Los trastornos de percepción son característicos, como las alucinaciones sobre todo. Acá el paciente te puede decir, acabo de ver pasar no sé, un animal blanco en este momento y en realidad no hay nada o está haciendo delusiones, ¿no? Distorsiones de lo que ve. Generalmente las alucinaciones aquí son visuales. Hay cambios de conducta o cambios de agitación, como también hay cambios de inactividad o apatía. O sea, tenemos acá el síndrome confusional en estado de agitación y el hipoactivo, ¿no? Los trastornos de todas las funciones cognitivas, como la memoria, acontecimientos del pasado, no los tiene claros, tiene un lenguaje desorganizado. Todo esto es característico del síndrome confusional y tiene alteraciones del sueño, del insomnio, puede tener hipersomnia o insomnio, o también en la inversión del ritmo vigilia-sueño. Bueno, nuestras conclusiones están que tenemos que tener una evaluación y manejo inicial de los pacientes con alteraciones
estado de conciencia, porque constituye un verdadero desafío al clínico en emergencia. Ustedes todos van a ser guardias en algún momento de su vida y tienen que saber abordar estos pacientes. Además, tiene un continuo de alteraciones muy dinámicas en su presentación y evolución. Algunas van desde el estado normal, como otros te pueden llegar a la no respuesta total. Puede haber factores muy variados, injurias primarias como trastornos secundarios también. La anamnesis es importante acá, y ubicar primero, descartar lo más frecuente y lo más evidente también. Hay que saber preguntar el patrón temporal de aparición de los síntomas junto con la sintomatología asociada a este y los antecedentes personales del paciente. Claro, si es hipertenso, diabético, lo más probable es que tenga un infarto arriba o una descompensación de esas patologías. La exploración neurológica se debe realizar de forma ordenada y sistematizada, prestando atención al problema que la ha motivado a la consulta, ¿no? Y a los síntomas que de repente hemos detectado durante la anamnesis. Las pruebas complementarias definitivamente acá nos van a ayudar un montón, sobre todo las pruebas de imagen, ¿no? Su pronóstico es difícil de predecir en las primeras etapas, depende de la etiología del proceso y la afección encefálica que tengamos, ¿no? De acuerdo al criterio clínico inicial, y es esto realmente una real emergencia neurológica que tenemos que saber abordar. Ya chicos, antes de terminar la clase quiero esta preguntita que me la respondan. A ver, según todo lo que hemos revisado, en un coma con ausencia de respuesta motora, pupilas puntiformes y reactivas, ausencia de reflejos oculocefálicos, respiración apnéustica, ¿qué nivel de deterioro rostro-caudal asigna este enfermo? ¿En qué nivel está? ¿Está a nivel diencefálico la lesión, a nivel mesencefálico, pontino rostral, pontino caudal o bulbo? Todos pueden participar. Levantan la mano. ¿Alguien se atreve a dar una respuesta? ¿Se acuerdan dónde estaba este tipo de respiración? A ver, Mariano Abad ha levantado la mano. A ver, Doctora, Mariano, disculpe, ¿sería puente caudal la D? ¿estás 100% seguro? No, con duda, pero No, no sé. pero dime, sí, estoy seguro. No, no estoy seguro. Sí, sí, sí estoy seguro, sí, sí. Ya, muy bien, te felicito. Esa es la respuesta. Ok, has representado bien a tus compañeros. Listo, chicos. Hemos terminado. Gracias por su atención. Sé que es demasiada información, pero bueno, definitivamente teníamos que tratar de incorporar todos los conceptos. Espero que hayan entendido. Cualquier pregunta nos la pueden hacer por interno, no hay problema. Eh, ¿Alguna pregunta antes de terminar ya? Al delegado, por favor, me envía las fotos de la asistencia, ¿ya? Me alegra que hayan estado más de Sí, 100 doctora. personas. Ok, bueno, ya que no escucho ni veo ni una mano levantada, entiendo que me han entendido todo o que no me entendieron nada. Espero que me lo hayan entendido todo. Ya nos estamos viendo en otra exposición que me den al respecto. Gracias, chicos. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias.